Se rompió el alto al fuego entre Israel y la agrupación terrorista Hamás. En las últimas horas, Israel lanzó una serie de ataques tanto por aire, mar y tierra en diferentes puntos clave de la Franja de Gaza para dar con diferentes integrantes de la agrupación terrorista de Hamás. Lo que indican desde Israel es que Hamás no entregó a los secuestrados israelíes que tienen en su poder y de alguna manera tampoco decidieron respetar esta extensión de esta fase de paz, entre comillas, que hubo durante los últimos 58 días. Lo cierto es que en respuesta a no entregar a estos secuestrados israelíes, Israel tomó la decisión de comenzar a bombardear en las primeras horas del día de hoy a la Franja de Gaza. Ya estamos en comunicación con Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí. Ronnie, bienvenido. Lo saluda Nahuel Crescenzo. Gracias por esta comunicación. Hola Nahuel, es un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente, gracias por esta comunicación. ¿Por qué Israel toma la decisión de volver a bombardear la Franja de Gaza? Bueno, Nahuel, nosotros habíamos estado en una etapa de cese de fuego en la que se liberaron 33 secuestrados. Hicimos todo lo que estuvo entre nuestras posibilidades para seguir adelante con la negociación y que se sigan librando los secuestrados, pero jamás se negó. Jamás se negó a liberar 59 secuestrados, rehenes israelíes, y además, según información de inteligencia, se preparaba para llevar a cabo ataques terroristas. Estaba reforzando sus fuerzas dentro de la franja, estaba reclutando personal y rearmándose en Gaza durante este alto el fuego. Y básicamente nosotros tenemos dos objetivos en esta guerra, que es devolver a los secuestrados como prioridad nacional y terminar de desmantelar a Hamás. Así que tras esta situación que Hamás se negaba, nosotros lanzamos una serie de ataques preventivos desde hoy en la madrugada, ataques precisos contra objetivos terroristas de Hamás en Gaza, de acuerdo a la directiva de nuestro gobierno. Hamás dice que murieron cerca de 400 personas y que se atacaron diferentes puntos claves, como por ejemplo lugares donde estaban atendiendo a refugiados o a personas damnificadas. Sí, es tal cual como lo decís vos, Nahuel, en el sentido que es Hamás quien dice. A veces sale en la prensa que es el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, pero la realidad es que está 100% sujeto al Hamás. Nosotros hemos alcanzado la posición de comandantes militares de Hamás, funcionarios de su liderazgo político también, que al fin y al cabo es lo mismo que el brazo militar, e infraestructura terrorista, y lo seguimos haciendo durante el día de hoy. Jamás esta situación podría no darse siquiera en la medida que Hamás libere 59 secuestrados y deje las armas. Pero nosotros ya hemos aprendido la lección de la masacre del 7 de octubre y nunca más vamos a permitir que Hamás ni ninguna otra fuerza terrorista genocida en la Franja de Gaza o cualquiera de nuestros límites refuerce sus fuerzas militares terroristas en nuestras fronteras, amenazando la seguridad de Israel. Hoy se podría dar la salida también de argentinos acá secuestrados en la Franja de Gaza, pero lamentablemente se da lo que se da porque Hamás ha prometido repetidamente que la masacre del día 7 de octubre la va a volver a cometer. Y nuestro deber es detenerlos. Eso es lo que hace un ejército, garantizando la seguridad de su población civil. ¿Hay temor de que pueda llegar a ocurrir ahora con los secuestrados? Mirá, nosotros estamos constantemente evaluando el sitio donde se encuentran los secuestrados. Lamentablemente sabemos que de los 59 que están en Gaza, más de la mitad no están con vida. Y lo que estamos haciendo es para volver a generar las condiciones a los ojos de Hamás de que se puedan seguir liberando a los secuestrados. Y no tenemos otra opción en este momento. La realidad, lamentablemente, es que las cartas están en la mano de Hamás. Ellos podrían seguir con la negociación y básicamente nosotros, obviamente que seguiríamos con la negociación, como te digo, es una prioridad nacional. Lo que hace Hamás, en cambio, es seguir utilizando a la población civil en la Franja de Gaza como escudos humanos para sus actividades terroristas,
y continúa incitando abiertamente el terrorismo contra los israelíes. Claro. Eso es lo que pasó también durante la etapa de cese de fuego. Es llamativo lo que mencionaba recién Ronnie, esto de que estaban pensando desde Hamás atacar nuevamente a Israel. Sí, efectivamente, nosotros teníamos indicios del lado de la inteligencia israelí, la inteligencia militar, digamos, de nuestras fuerzas, que se iba a llevar adelante un ataque terrorista de una escala considerable, si bien no puedo compartir más información al respecto. Y te vuelvo a repetir, nosotros estamos absolutamente comprometidos a lograr nuestros objetivos en la guerra, que creo, Nahuel, lo conversamos bastante este tema, que lo vengo diciendo desde el primer momento, que son devolver a nuestros secuestrados y desmantelar a Hamás desde el punto de vista militar y desde el punto de vista gubernamental, porque nuestra población no puede vivir más bajo el yugo de un grupo terrorista al lado prácticamente de Israel, ni que hablar todo el resto de los grupos terroristas, ¿verdad?, que nos atacaron luego que el 7 de octubre, cuando Hamás inició el ataque durante la masacre. Donald Trump o Estados Unidos en general salió con un comunicado, declaraciones, en donde indicaban que Hamás optó por la guerra. Efectivamente, así es. Nosotros tenemos una alianza, tanto a nivel de intereses, pero por sobre todo a nivel de valores, con los Estados Unidos. Y la realidad es que estamos conversando también con los americanos de forma constante y estamos en la misma página, como quien dice, o más bien vemos la situación de la misma manera que la ven los americanos en este momento y otros aliados también en la región y afuera de la región. Y Ronnie, recién también hablábamos de estos bombardeos que están yendo hacia lo que es la Franja de Gaza. ¿Qué puntos se atacaron? Se alcanzaron distintos objetivos dentro de la Franja de Gaza, principalmente, te decía, depósitos de cohetes, todavía de cohetes y otro tipo de armamentos también dentro de la franja, algunos cabecillas, digamos, de gobierno, del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. El ala militar y el ala política de Hamás no se pueden, digamos, separar, son como una misma cosa. Algunos comandantes también del ala militar terrorista de Hamás, distintos también infraestructuras terroristas de todo tipo, no solamente de Hamás, sino también de la Jihad Islámica Palestina y de otros grupos terroristas en la Franja de Gaza, a lo largo y ancho de la franja, y nosotros al mismo tiempo dimos directrices a la población israelí, toda la población que vive en la zona aledaña a la Franja de Gaza, no fue el día de hoy a la escuela, ni a la secundaria, ni a la primaria, ni a la secundaria, ni al jardín de infantes. Mañana sigue también, en principio, esa actividad limitada que hay en esa zona. En el resto del país, la actividad sigue siendo una actividad plena y al tiempo que estamos en guerra contra el Hamás, seguimos creciendo económicamente, seguimos desarrollándonos, el país sigue adelante. Ronnie, como siempre, muy amable. Muchas gracias por este contacto. Con todo gusto, Nahuel. Hasta luego. Gracias. Ronnie Kaplan, vocero de las fuerzas israelíes, de acuerdo a este nuevo ataque, ¿no? Se rompió el cese al fuego, teniendo en cuenta que la agrupación terrorista Hamás no está largando a los rehenes que se encuentran allí en la Franja de Gaza, y como respuesta Israel comenzó a atacar lugares precisos donde se encuentran muchos dirigentes de esta agrupación terrorista de Hamás. Hamás informa que hay cerca de 400 personas fallecidas. Israel advierte que querían atacar nuevamente su país y por eso contrarrestan esta medida con estos ataques que comenzaron esta medianoche. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.